Buenas noches, señoritas, caballeros. Vamos a iniciar la clase número 2, el sistema óseo. Hoy es 26 de julio del 2022 y vamos a iniciar la clase número 2 de lo que es la materia anatomía, fisiología e higiene del cuerpo humano. Vamos a iniciar por compartir. Teníamos de la semana pasada unas diapositivas que estaban a medio andar, y entonces esa vamos a tomar en cuenta de aquí en adelante. Me confirma si ven desde Teams. Quedamos ideal, ¿verdad? Bueno, vamos a esta, ya la habíamos hablado. Todo el tejido epitelial, todo el tejido conectivo. Me parece que nos quedamos después cuando íbamos a ver ya los órganos, ¿verdad? Por acá nos quedamos, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos hablado y estamos haciendo un resumen en este momento de lo que es todos los sistemas y aparatos, así como un pequeño, digamos así, avistamiento de lo que es, ¿verdad? Cada uno de los aparatos y sistemas que existen, pero también estamos haciendo un pequeño recorrido desde lo que es el nivel subatómico, ¿verdad? Que es el nivel inanimado. Hablamos ya del átomo, hablamos ya de la molécula, hablamos que las moléculas pues generan lo que es la primera forma de vida, que es la célula, ¿verdad? Decíamos que habían varios tipos de células, que entre ellas, de acuerdo a lo que vaya a ser la función, pues iba a existir lo que es pues unas formas diferentes de células. Hay circulares o esféricas, sería mejor. Hay como hexagonales, hay alargadas y también hay irregulares, ¿verdad? Estamos frente a una célula eucariota, vea que tiene núcleo definido donde está el ADN y los cromosomas. De eso lo habíamos hablado pues la semana anterior, pero siempre hacemos un pequeño resumen de lo que habíamos hablado. Luego, pues decíamos que células ya están naturalmente hechas para hacer funciones específicas. En ese sentido, pues se va a trabajar que agrupaciones de células van a generar tejidos, ¿verdad? Y esos tejidos, pues, hacían a la larga varias funciones diferentes. Resaltábamos el tejido, el que más nos persigue a nosotros, ¿verdad? Que es el tejido adiposo, y que esperaría que una semana después hayamos bajado algunos gramitos por haber tratado de bajar el tejido adiposo en ese sentido. Y también pues cada tipo de tejido pues tenía un tipo de función. Está el adiposo, está el conectivo, está el muscular. Hicimos un pequeño resumen de cada uno de ellos. El muscular, pues al que le llamamos comúnmente carne, vea que son células pues alargadas en ese sentido. Estaban bastantes tejidos formando al final lo que son órganos, ya llegando a este punto, ¿verdad? Cuando los diferentes tipos de tejidos se unen para formar los diversos órganos del cuerpo, ¿verdad? Los tejidos forman órganos, ¿verdad? Y los órganos son estructuras, los órganos forman aparatos o sistemas, pero nos quedamos en órganos. Son estructuras compuestas por dos o más tipos distintos de tejidos. Tienen funciones específicas y generalmente tienen una forma característica. Por ejemplo, el estómago está formado por tejidos, por los tejidos siguientes. Está el tejido epitelial y está el tejido conectivo, ¿verdad? En ese sentido, pues, un órgano va a estar formado por distintos tipos de tejidos. En ese sentido, ya hablar de órgano ya para nosotros es un tanto más familiar, digámoslo así, porque de repente nos agarran a quemar ropa y uno dice tejido, uno se queda, sabemos que es como la carne, digámoslo así, o la grasita o el corazón o los nervios o algo así, pero no precisamos exactamente. Pero cuando ya se habla de órganos, ya hablamos del corazón, del cerebro, de los huesos, de los pulmones y todo eso por el estilo.
Se está formado por eso. Los órganos, cuando se unen, forma lo que es el nivel de aparatos y sistemas, ¿verdad? Un aparato o sistema está formado por órganos relacionados entre sí, con una función en común. La diferencia, ahí está lo que quería mencionarles, y por favor esto no lo vayamos a cometer en un futuro, pero la diferencia entre sistema y aparato es que el sistema se forma por órganos donde predomina un tejido, como el sistema nervioso o el sistema muscular, y en el aparato no. En palabras más sencillas, digámoslo así, los sistemas son aquellos sistemas del cuerpo humano, valga la redundancia, donde todo el sistema en sí viene siendo como similar. Por ejemplo, el sistema muscular, todos son músculos, son como similares, ¿verdad? Y se le va a llamar aparato a aquellos aparatos, ¿verdad?, donde hay diferentes órganos. Por ejemplo, si usted me dice sistema muscular, el músculo del bíceps va a ser más o menos el músculo del glúteo, ¿verdad? Son como similares, células alargadas, a lo que le llamamos carne y lo que ya sabemos. El tejido adiposo, el del estómago, el de los pechos, el de los glúteos, el de la papada, es exactamente del mismo, ¿verdad? O sea, siempre hablamos de un sistema muscular exactamente igual. El sistema óseo, por ejemplo, ¿por qué le llamamos sistema óseo? Todos son huesos. Ya lo vamos a ver más adelante, algunos con cavidad, otros alargados, otros aplanados, pero a la larga es como el mismo tipo de tejido el que formó al sistema. En cambio, en un aparato, distintos tipos de tejidos forman órganos diferentes. Y entonces vamos a hablar de un aparato, por ejemplo, el aparato digestivo, donde tenemos órganos tan raros como la boca, ¿verdad?, que no se parecen nada al estómago, y el estómago tampoco se parece nada, por ejemplo, al hígado, ¿verdad? Y el hígado no se parece en nada, por ejemplo, al intestino delgado. O sea, son todos como diferentes. Entonces, en ese sentido, se le va a llamar aparato y sistema. Así que vamos a ver que unos son aparatos, otros son sistemas en ese caso, ¿verdad? Entonces dice ahí, cabe aclarar que esta distinción entre sistema y aparato se realiza solamente por acá, vean, en los países de habla hispana. Por eso es que es bien, como de repente usted ha oído o ve un texto donde dice sistema digestivo, vea, pero por allá, por otro lado, aunque debería ser aparato digestivo. Ahora bien, ya los aparatos unidos entre sí van a formar lo que es un organismo, ¿vea? Un organismo. En este nivel, los sistemas o aparatos funcionan juntos de manera coordinada, constituyendo un organismo, y en este caso, una persona viva. Ustedes son un organismo. Yo soy un organismo. Y tenemos al menos 11 aparatos y sistemas más los sentidos, ¿verdad? Y todo es importante en esta vida, y la sola ausencia de una cosita, por pequeña que sea, nos va a generar en nuestro cuerpo dolencias, enfermedades o algún tipo de padecimiento, ¿verdad? Si le duele, si se baldó el pie, pues se fregó un tendón, se fregó un cartílago, ¿verdad? Se hizo una quebradura de hueso, y eso ya es incómodo en todo su cuerpo. Aunque usted esté completo de su aparato digestivo, de su aparato urinario, eso es incómodo, ¿verdad? Si usted está malo de los riñones, así todos los demás estén buenos, es un dolor y es una angustia bastante grande y marcada. Por eso de ahí que debemos de tener el cuidado y la higiene en el cuerpo humano, ¿verdad? Por eso el final del tema es higiene, porque no solo es de conocer la anatomía, o sea, la estructura, ¿verdad? No solo es conocer la fisiología, o sea, las funciones que realiza cada órgano. A lo mejor no lo vamos a hacer así detallado, sino que más así por encima, pero también cómo cuido yo, ¿verdad?, mi cuerpo humano, y no tanto yo, no tanto ustedes, cómo ustedes como educadores van a hacer que sus estudiantes cuiden su cuerpo humano, ¿ya? Porque eso es a lo que vamos. Nos sirve a nosotros, sí, pero nos va a servir directamente cuando usted vaya donde niños de 12 años y les diga, miren, cuiden su cuerpo humano.
porque su cuerpo es como una iglesia, donde todo debe de estar en óptimas condiciones. Entonces, en ese sentido, pues se hace todo eso. Como estamos en un resumen, voy a dar como un pasón así, más o menos de cada uno de los aparatos y sistemas que aparecen para que tengamos ideas, ¿verdad? De cómo es. Ya pues más adelante ustedes van a empezar a conocer a detalle cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, ahí está el esqueleto humano. Creo que este es lo más conocido, aunque conocido en sí el esqueleto, no así quizás los nombres y no así quizás la cantidad a lo mejor, pero es como que deberíamos de conocerlo, ¿verdad? Y saber esa parte. Ahí pues están varios tipos de huesos, están huesos largos, están huesos cortos, huesos planos, huesos con cavidad y todo eso, ¿verdad? Ahí estaría quizás ahí está cada uno de los nombres que los huesos pues poseen, ¿verdad? Usted sabe de que es de cuidar el sistema esquelético para que eso pues no nos genere mayores tipos de problemas, ¿verdad? La parte anterior y la parte posterior. Ahí está la clavícula, no sé, las costillas, la tibia, el peroné, los tarsos, los falanges. Uno de ellos que falte ya nos incomoda en grandemente. Entonces a este le vamos a llamar sistema óseo, ¿verdad? Porque todo es como hecho del mismo tejido, ¿ya? Ahí estaría. El segundo, para que tengamos una idea nada más, es el sistema muscular. Así es como nos vemos nosotros, los hombres, va bien, se nos echa de ver cabal el six-pack, ¿verdad? Y pues somos así como fornidos, con nuestros bíceps, con nuestras piernas, solo nos recubre la piel y ya estamos así exactamente, ¿verdad? Ahí están pues algunos músculos, de no acabar. Si uno se empieza a analizar, quizás solamente un ciclo se fuera solo en el sistema muscular, cuando si quisiéramos de verdad ser así, cosa que no va a ser, ¿verdad? Porque igual no estamos estudiando para medicina ni nada por el estilo, pero sí, huesos de la cara, huesos de la espalda, huesos del pecho, perdón, músculos de los brazos, músculos de todos los lados, y cada uno pues tiene una función, tiene un nombre y tiene una cantidad, cada parte, ¿verdad? En la cara pues hay muchos músculos, por eso es que ahí en la cara y en los pies, en la planta de los pies, están como las terminales nerviosas en ese sentido. Por eso es que un cachetazo arde o duele, ¿verdad? O pararse sobre algo caliente o algo áspero, pues le va a generar bastante incomodidad en ese sentido. Hablando pues así a grandes rasgos de lo que es el sistema muscular, ¿verdad? Eh, a ver si me adivinan cuál es el siguiente, porque creo que no tiene nombre. Ni uno tiene, pero eran más que otros. ¿Este cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es ese? ¿Cuál es ese? ¿Qué aparato o sistema es el de la piel, de las uñas y el del cabello?
Ajá. Es el, ¿cuál? Me quedan mal. Ajá. Es el sistema tegumentario. Tegumentario. Incluye el órgano más grande de todos los que existen en el cuerpo humano, que es la piel, ¿verdad? Es el órgano más grande. Incluye al cabello y a las uñas. A alguien le va a tocar hablar de esto en más de alguna vez. El sistema tegumentario. Vaya, este trae nombre. El sistema nervioso, sistema, ¿verdad? Porque todo es como similar, hasta se ve en el dibujito de que todos son como similares, ¿verdad? En ese caso, pero ahí está la médula espinal, que son como los más resaltantes, el cerebro y los nervios, ¿verdad? El famoso, el nervio ciático, que es el que más padece a la gente ya de edad, ¿verdad? Ahí estaría pues el cerebro como el más representativo, que aunque es diferente, pero es el mismo tejido el que lo forma, ¿verdad? La médula espinal, que se coloca pues entre la columna vertebral, ¿verdad? Y pues todo los nervios que ahí tienen, el nervio femoral, cubital, radial, pues le van poniendo más o menos el nombre de lo que el hueso es, ¿verdad? Ahí estaría. El sistema endocrino. El endocrino es el de las, como el que regenera las hormonas, ¿verdad? En este caso, están formados en su gran medida por los mismos tejidos y pues generan, a quien le toque pues hablar de esto, pues va a tener que generar la explicación hormonal de cada uno de ellos. Entre ellos está el páncreas, las glándulas adrenales que están por encima de los frijolitos, o sea, de los riñones, ¿verdad? El ovario en mujeres, el testículo en hombres, la placenta durante el embarazo, el hipotálamo y la glándula pituitaria que están por debajo del cerebro, ¿verdad? La glándula pineal, por ahí pues les va a aparecer una que es la que da el sueño, otra es la que da el mareo y otra es la que da el equilibrio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se debe de tomar en cuenta. Hay órganos que están en uno y están en otro, ¿verdad? Por ejemplo, el páncreas forma parte del sistema endocrino porque segrega una hormona, pero también forma parte del aparato digestivo, ¿verdad? En ese caso, igual el ovario, el testículo forman parte de los aparatos reproductores masculino y femenino, pero también forman parte del endocrino, ¿verdad? Entonces a quien le toque, pues como mínimo esas tiene que mencionarlas en cada uno, ¿verdad? Está el más conocido de niños, vean nosotros, el aparato digestivo, ¿verdad? Que tiene pues diferentes órganos con tejidos diferentes, lo hablaba al final, al inicio, cuando se hablaba del estómago, que dos tipos de tejido, un conectivo y un epitelial, pues formaba lo que es el estómago, ¿verdad? Quien le toque este, a pesar de que es fácil, ¿verdad? Porque conocemos como cada cosa, debemos de tener como ideas de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, como decirles como cosas, curiosidades, por decir algo. Por ejemplo, cuánto tarda si alguien come para que sea expulsado por el ano, el desperdicio, el tamaño de largo, por ejemplo, del intestino delgado, por decir algo, y cosas en ese sentido, ¿verdad?
Vaya, vamos a seguir con el sistema circulatorio. Para el sistema circulatorio casi todo es igual, vea, por eso es sistema. Está el corazón y las arterias y las venas. Vea, ahí, pues las arterias son las que se ven en rojo, vea, y las venas son las que se ven en azul. Sí, ahí está. Las arterias, pues por naturaleza saben que son más, tienen un radio mayor, ¿verdad? Un radio mayor. Y una vena pues tiene un radio menor. Por las arterias se va la sangre y por las venas regresa, ¿verdad? La sangre al corazón en la bombeada. Por eso es que cuando se rompe una arteria, pues es segura vaciada de nuestro cuerpo y posiblemente morir, ¿verdad? Si es una vena, pues no hay problema en ese sentido, no se da tanta dificultad, ¿verdad? Ahí. ¿Cuál es? Ahí dice. El sistema linfático, ¿verdad? Sistema linfático. Ahí los que sobresalen son el timo, el vaso con B y Z, ¿verdad? Y la médula ósea, ¿verdad? Que también informa parte del sistema óseo, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les digo, este puede ser quizás el inicio de lo que ustedes pueden tomar como base para ver la anatomía, la fisiología y los cuidados que se le tienen que dar a todas estas partes que forman a los aparatos, diferentes aparatos y sistemas que existen, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos también lo que es, ¿cuál es este? El aparato respiratorio, ¿verdad? El respiratorio, ahí está, tiene diversos, como las fosas nasales, la faringe, la tráquea, que también forman parte del aparato digestivo, ¿verdad? La laringe, los bronquios y los pulmones. Y los bronquiolos están por ahí. Y el diafragma. El diafragma tiene bastante, pues, utilidad, digámoslo así. Y es para, por ejemplo, las personas que cantan, los cantantes, aplican bastante lo que es el diafragma, ¿verdad? En ese caso. Y al final, pues, alguien que habla mucho, que habla muchas horas, tiene que aprender a usar el diafragma para no fregarse lo que es la garganta para hablar. Si hablamos con la garganta, 10 minutos llevamos y estamos muriéndonos, que ya se nos rozó o se nos lastimó la garganta. Para hablar con el diafragma hay que hacer una fuercecita aquí por el estomaguito, ¿verdad? Como apretar para que el aire salga desde el interior, ¿verdad? Entonces es el que ocupan los cantantes para que no canten con la garganta, sino que con el diafragma. Es parte del aparato respiratorio. Ustedes tienen que aprender a usar el diafragma, porque van a ser docentes y les va a tocar que hablar mucho. Entonces no van a ir a la primera media hora de toda su vida a romperse la garganta y después ya no vaya para donde agarrar. Ahí estaría el aparato respiratorio como un resumen, ¿verdad? De lo que estamos trabajando. Este es el aparato urinario, ¿verdad? Los frijolitos, los famosos frijolitos, que son los riñones, ¿verdad? Las uretras, la vejiga, el esfínter y la uretra. El esfínter es el que hace que retengamos la orina, ¿verdad? Ya en el caso del hombre y la mujer. Y es cuando ya no aguantamos, cuando ya tenemos casi 1 litro o de 500 centímetros cúbicos en adelante, ya el cerebro empieza a sentir que usted tiene ganas de orinar. Punto. Tiene que ir, porque de lo contrario usted no puede, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el esfínter es el que ayuda a mantener adentro de su cuerpo la orina, pues, y no sacarla. Cuando ya usted va al sanitario, pues usted libera el esfínter, relaja el esfínter y la orina pues sale, ¿verdad?
es como importante que cada una de estas cosas las sepamos. Los del sistema, los del aparato urinario tienen cabal, va a explicar esta parte. Vea cómo es esto de acá, miren cómo es que al final hace este proceso, porque están directamente conectados a los riñones. Y en el aparato circulatorio, o sea, lo que hacen los riñones es sacar las toxinas de la sangre y las hace en forma de orina, se va por un llegar a la orina. Se tiene que hablar exactamente de esa situación, vea, en ese sentido. Tenemos el aparato reproductor masculino, vea, que pues tiene entre ellos algunas glándulas como el testículo, ¿verdad? Tiene que ver un poquito lo que es la vejiga también, la vejiga urinaria, ¿verdad? Y tiene también que ver la parte de donde sale la orina, ¿verdad? En el caso del hombre, en el pene, de donde sale. Entonces ahí está la uretra, el pene, la vejiga, la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, que es el que al final cuando se hace la vasectomía es el que se corta, ¿verdad? En el caso del hombre. Y pues se corta el paso de los espermatozoides del testículo a la vesícula seminal, que es donde llegan como a una piscinita, ¿verdad? Y ahí se llenan de un fluido que es el que hace que expulse a través del pene durante la eyaculación, ¿verdad? Entonces, cuando se hace lo que es la vasectomía, cortan ¿verdad? Y entonces se limita a la producción de espermatozoides. Mitos y existen, y eso quien lo hable lo va a decir. Que ya no va a haber elección, mentira, que se va a voltear tampoco, ¿verdad? Que va a perder virilidad tampoco, que todo lo que ustedes pueden imaginarse siempre es exactamente igual. Solo que el semen que lo produce la vesícula seminal no va a llevar espermatozoides, ¿verdad? Que lo producen esto, ¿sí o no? Entonces ahí no va a haber embarazo. Amplía quien le toque en algún momento. El aparato reproductor femenino, ¿verdad? Que este es el que, como conocido, ¿verdad? Por todos está los ovarios, está las trompas, está el útero, que es donde se mantiene el feto, ¿verdad? Y está la vagina. Aquí también hay muchos mitos, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando alguien está embarazada no puede tener relaciones sexuales, coitales, porque el pene puede golpear al bebé. Falso. Eso es falso, ¿verdad? Por ejemplo, en el que hay como un canalito que se cierra, ¿verdad? El pene pues entra acá y debe de estar en este caso. Y aquí se mantiene el bebé. Claro, hay que tomar en cuenta ciertas condiciones. Porque si la mujer tiene placenta previa, pues es mejor no hacerlo, porque puede tener algún tipo de problema. Eso se lo dice un doctor, ¿verdad? Entonces, a quien le toque, pues le va a tocar especificar cada uno de los cuidados que se tienen que dar, ¿verdad? En cada uno de ellos. Hasta aquí llegamos con la colita que nos hacía falta, ¿verdad? Porque la siguiente es de hasta aquí llegamos. Voy a dejar de compartir y me voy a pasar a la otra diapositiva. Dejamos preguntitas o algo que tengan.
Vamos a ver. Están, vaya, vamos a hablar ahora que ya tenemos el resumen, ¿verdad? En este sentido, vamos a iniciar con el aparato locomotor, ¿verdad? El aparato locomotor lo componen dos sistemas, ¿verdad? Y es el sistema óseo más el sistema muscular. Y por ahí las articulaciones. Locomotor tiene que ver con movimiento, ¿verdad? Para que usted pueda moverse, necesita el movimiento armónico del sistema óseo más el aparato, no, perdón, más el sistema muscular. Los dos en conjunto van a hacer lo que es el que usted pueda moverse de un lado para otro. Por eso decía ahí que es un conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo, era ahí, efectuar cualquier tipo de movimiento. Me comí cuerpo ahí, pero creo que es eso yo. El aparato locomotor se puede dividir en esas tres partes, ¿verdad? Que sería el sistema óseo, que sería el sistema muscular y también serían las articulaciones. Ahí estaría más o menos en lo que se divide lo que es el aparato locomotor. Va, entonces, entrémosle a la siguiente diapositiva, que sería la del sistema. ¿Se me va? Sí. Vaya, el sistema óseo o esqueleto, ¿verdad? Quizás es de lo más conocido. Yo recuerdo que de niño lo que más se conoce es el esqueleto y el aparato digestivo. Lo que más se conoce, ¿verdad?
Es el conjunto de huesos del cuerpo, más de 200 en el individuo adulto. Forma parte rígida del aparato locomotor. Proporciona resistencia al cuerpo y configura su forma y tamaño. Vea la parte dura, pues, la parte que nos mantiene erguidos. Vea la parte que nos hace tener forma. Porque imagínense, sin huesos fuéramos una albóndiga pegada al suelo por gravedad. Entonces seríamos como inatractivos, le digo yo, inatractivos. Y el otro es el sistema, el segundo de los tres, es el sistema muscular o musculatura. Es el conjunto de músculos del cuerpo y forma parte activa del aparato locomotor. Los músculos gozan de actividad propia que llevan a cabo al recibir la orden adecuada desde el cerebro y a través de los nervios. Como lo vengo diciendo desde la semana anterior, todos los aparatos y sistemas están conectados en algo. Entonces los músculos se van a mover si usted cerebralmente piensa que va a mover una parte de su cuerpo. Por impulsos nerviosos a través de las neuronas, pues podemos, por ejemplo, abrir y cerrar la mano y hacer un puño, ¿verdad? O hacer ejercicio o levantar las piernas o caminar, ¿verdad? Si no fuera por el cerebro y los impulsos nerviosos. Algo tan básico y tan sencillo que hace nuestro cuerpo, pero a veces no lo valoramos, ¿verdad? Solamente cuando tenemos un accidente cerebrovascular o algo, que uno ya no puede levantar una mano, ahí se da cuenta lo importante que era algo tan sencillo como mover una mano o levantar un brazo, ¿verdad? Es como que no lo valoramos hasta que se puede llegar a perder. Dígame. Hay algo en la cabeza que hacerlo por no sé si la palabra es no funcional o es natural. Sí, son movimientos involuntarios de siempre, como por ejemplo el estómago y el corazón ya están, pero de repente a usted se le puede mover un poquito el cachete o le empieza a saltar por aquí el ojo, ¿verdad? O el brazo que a veces es así, puede ser un impulso que tenga acumulado, puede ser estrés incluso, ¿verdad? Que pueda generarle. En ese momento, si estamos así, es de tener cuidado, porque puede ser que estemos mal de los nervios, muy, muy mal. Dígame. ¿Cuándo se nos está quedando? Ah, no, a eso tiene un nombre, se le llama vacío. Tiene un nombre especial, que es como un lapsus en el cual está el cuerpo como coexistiendo entre dentro y fuera, su parte de alma, algo así. Y entonces uno siente como que se va en un hoyo, ¿verdad? Muchas veces es producto del cansancio, también del estrés, que provoca eso. Tiene un nombre, no recuerdo, pero sí tiene un nombre específico. Dígame. También hace que las personas puedan a veces mover la oreja. Sí, sí, hay partes del cuerpo que no se pueden mover, pero que hay personas que logran o tienen esa capacidad, ¿verdad? Lo ejercitan toda la vida o automáticamente tienen algo por ahí que les hace ser así. ¿Verdad? Entonces, los músculos son los que representan bastante peso de nuestro cuerpo y el agua, pues también, ¿verdad? En ese caso, aproximadamente el peso es de 35 al 40% de carne o de todos los músculos que puedan existir, ¿verdad? Y hay más de 400 músculos en el cuerpo. Así que es como que bastante, vean, en ese sentido. Sería entonces las primeras dos partes de tres que se toman: sistema óseo, el sistema muscular o musculatura, y lo otro eran las articulaciones, vea. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina.
las articulaciones para formar parte de lo que es el aparato locomotor. Ahorita lo pasamos. Las articulaciones son estructuras muy complejas, necesarias para el desplazamiento de los huesos. Posibilitan que los huesos que están en contacto puedan desplazarse uno sobre otro sin un roce excesivo. Así pues, las articulaciones permiten efectuar los movimientos sin que haya un gran desgaste de huesos y poseen una serie de estructuras adyacentes que permiten la amplitud adecuada de los movimientos. Las articulaciones están exactamente entre hueso y hueso, ¿verdad? Sería en este caso, aquí lo señala, ¿verdad? Está siempre acá, que hace que cuando usted, por ejemplo, haga esto, ¿verdad? La articulación hace que sus huesos no se vayan desgastando. Lo que pasa es que con el tiempo vamos perdiendo proteínas y vamos perdiendo muchas de las fuentes por el metabolismo lento que tenemos. Entonces empezamos a tener problemas en las articulaciones, sobre todo de las piernas, las inferiores, y acá viene pues la famosa que ya nuestros padres o abuelitos ya se sienten que les duele mucho la rodilla, que les duele mucho el gonce del pie, ¿verdad? Es porque ya ha habido un desgaste en la articulación y muchas veces lo que hace es, cuando ya se hace un problema o ya una enfermedad bien grande, cuando ya la articulación se ha desgastado, probablemente un hueso esté tocándose con otro hueso y haya una fricción. Y esa fricción pues es la que al final los dolores que se tienen. Hay medicamentos, yo veo que hay medicamentos, los pasan incluso en la televisión para regenerar esas partes del cuerpo, ¿verdad? Para los adultos mayores y así pues minimizar ese problema. Solo que con una cajita y valen a veces 30 o 40 dólares, no se logra. Pues. Tiene que ver que un proceso de unos 6 meses, ¿no? Para que eso pueda darse y pues se pueda ayudar en algún momento. Ahí está. La articulación estaría en este punto y en este punto. Ahí estarían las articulaciones que permiten una movilidad sin que exista un dolor, digámoslo así, o un problema o una incomodidad en ese sentido. Vean, ahí estaría pues esa situación. Las articulaciones tienen algunos elementos, ¿verdad?, que forman parte de ella. Vamos a ver un poquito más a detalle. Como les digo, es bastante lo que posee cada una de las cosas al ir detallando. Vean, entonces podríamos hablar ya de los elementos adyacentes de las articulaciones, ¿verdad? Que serían 4, como los ligamentos, la cápsula articular, el cartílago articular y los meniscos, se le dice, ¿verdad? Todo eso pues está cerca de las articulaciones, formando parte de lo que es en sí la movilidad de la extremidad, ya sea de un brazo, ya sea de una pierna. Cuando uno se come el pollo y tiene uno el muslo con la pierna, ahí perfectamente ve uno lo que es la articulación, los ligamentos, ¿verdad? Que son como los amarres para que un hueso no se separe mucho del otro. Tiene como unos ganchitos, como unas liguitas, como no sé cómo llamarle, como unos hulitos que están así como cuando usted hace esto, tiene unos liguitos a los lados. Esos son ligamentos que hacen que el hueso no se separe más de lo que debe separarse, ¿verdad? Entonces, como le digo, todo el cuerpo humano y el cuerpo animal está hecho, bien hecho, para las funciones que nosotros hacemos. No lo valoramos porque le metemos al cuerpo muchos desarreglos que a la larga nos va a generar problemas, ¿verdad? De verdad nos va a generar
problemas en ese sentido. Y ahí están. Los ligamentos son unas cuerdas fibrosas que no permiten que los huesos, oigan, se separen más allá de una determinada distancia. O sea, a lo mejor se separen, pero ellos se cargan como un hilito de detenerlo y como regresar, ¿verdad? Para que no se vayan a separar en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, dice, en un equipo de fútbol, hey, se lo levantaron a un futbolista y se fregó los ligamentos, dice. Quiere decir que los huesos, un hueso con el otro se le separó más de la cuenta y se reventó. El elastiquito, digamos así. Entonces tiene que tener un proceso bien largo para que haya una regeneración en ese sentido. La cápsula articular es una membrana fibrosa que se fija a ambos lados de la articulación con la finalidad de mantenerla unida. También ayuda a la articulación a que no se separe. O sea, no solo es un ligamento, sino que hay una cápsula más. El cartílago articular es una fina capa cartilaginosa que recubre las superficies óseas que se articulan entre sí. Les proporciona una cierta elasticidad y al mismo tiempo permite un deslizamiento suave. Está en la punta del hueso, es como una capita finita, ya lo vamos a ver en la imagen, que ahí aparece dónde está y que eso hace pues que la rodilla, que los gonces donde estamos no tengamos esos dolores. Y los meniscos, que son unas estructuras fibrosas que se interponen entre los huesos de algunas articulaciones con el fin de mejorar el rendimiento de estas. Ahí estaría quizás lo que se puede hablar de lo que son las articulaciones. Creo que vienen dos imágenes para que tengamos a detalle cada una de ellas. Sí. Por ahí están todas los nombres y las partes que puede tener, digamos, una rodilla. Ahí está la vista lateral y la otra es la vista desde atrás, ¿verdad? Ahí podemos ver, por ejemplo, el menisco, ahí está el cartílago que hablábamos anteriormente, está la cápsula articular también, ¿verdad? Que es como... y el otro que es la cápsula articular, que es como el que amarra, ¿va? El enganche en este sentido. Aquí está, por ejemplo, el cartílago es la capita esa que envuelve a la punta del hueso para que ellas tengan un roce suave. Pero con el tiempo pues se va desgastando, ¿verdad? En ese caso. Por aquí están los meniscos, ¿no? Que en la parte trasera se ve por todo esto. Pero la cápsula articular es como otra línea que está tratando de que el hueso no se vaya a separar más, ¿verdad? De lo normal. En la siguiente imagen se ve cabal más a detalle aún, ¿verdad? Cómo puede darse en ese caso, ¿verdad? También podemos ver los ligamentos, ¿verdad? Que aparece, es lo que yo les decía, en este caso, también, son como unas ligas que están como unidas y el cuello se ve bien cabal, unas banditas a los lados, que son los ligamentos, que hacen que el hueso pues no se separe más uno del otro, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por ahí, cuando uno empieza a ver detalladamente un pedacito, uno dice, ¿cuántas cosas hay solo en mi rodilla, verdad? ¿Me entiendes? Entonces, uno dice, hey, de verdad, cuidémonos pues y valoremos esto, porque si nos sentimos sanos y bien en todos sentidos, porque nuestra maquinita cuerpo humano pues está haciendo un esfuerzo bastante bonito, pues a la edad de ustedes también, ¿verdad? Vean la siguiente imagen, ahí se ve un poquito más, no sé si se alcanza a ver, se ve más a detalle cada uno de ellos, el cartílago articular es el azul, ¿verdad? Que es como la que recubre pues ahí, ¿verdad? El ligamento lateral, que es el como moradito, ¿verdad? El ligamento lateral externo es el café
pueden ver de que son como unas banditas, vea, que están entre dos huesos. También está el tendón, vea, el tendón es muy similar a los ligamentos, pero en tamaño más grande, ¿verdad? Y ahí pues el que está en amarillo es otro ligamento cruzado anterior, ¿vea? Y el ligamento cruzado posterior que está como en anaranjado. Como le digo, si no tuviéramos todos esos ligamentos, creo que a la primera corrida tuviéramos 2 centímetros más en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nos separarían más los huesos y ya no llegarían a su punto inicial. Eso hace como que no pueda llegar a tener esa mala fortuna del cuerpo. Entonces, cuando hay rotura de ligamentos, no me quiero imaginar en una rodilla todo lo que se rompe, ¿verdad? Todos esos que están ahí en colorcito, ahí van para afuera, ¿verdad? Fregados y un proceso bien largo de atención médica para alcanzar a llegar al inicial. Y se dice que, no sé, ¿verdad? Que el que tiene rotura de ligamentos difícilmente puede volver a tener una vida normal en el fútbol, ¿verdad? Porque como que eso no logra estar nunca como bien calidad, como estamos ahorita, pues nosotros. ¿O tiene alguien de ustedes rotura de ligamento? ¿De los varones? ¿Ya le ha pasado? ¿Usted? ¿Ya le ha pasado? No. ¿Usted? ¿Usted? No. Ni a mí. Yo solo me quebré una vez 3 costillas. La, es notable y empieza cuando hay sí. Ajá, es que el esguince no se rompe, sino que solo que como que se estira de más, va. Y entonces sí, nunca vuelve a su estado inicial, siempre le queda estirado el pedacito, ¿verdad? Entonces siempre ahí va a haber un problema. Así es. Sí, yo me quebré 3 costillas, me caí de una escalera de banda, así, y caí sobre ella, y me quebré 3 de kilo. Estaba haciendo mi tesis ese año. Entonces me dieron vaya, seguimos. Eso sería quizás como hacer un pequeño resumen de lo que viene siendo ya las 3 partes que formaban el aparato locomotor, ¿vea? Óseo, músculos y articulaciones. Así los jóvenes que les va a tocar algún momento tener un tema, pues tengan una idea de cómo lo pueden hacer. Ustedes hagan lo mejor que yo, ¿vea? Yo lo hago apenas. Esqueleto. Es el conjunto de huesos, ¿vea? De un determinado animal. Nosotros somos animales, ¿sí o no? ¿Ah? Sí, más allá de la ofensa. Sí, somos animales, ¿sí o no? Por eso cuando su mamá es gran animal, usted no se enoje, porque no es cierto. Además que se lo va a decir su mamá con cariño. Somos vale, entonces dice de un determinado animal, incluido el humano, ¿vea? Que es mamífero, que es vertebrado y omnívoro, ¿vea? Que come de todo. Su número difiere de unas especies a otras, creo que lo sabemos. El hombre tiene aproximadamente 203 huesos, sin contar con los dientes, ¿vea? Puede variar
según el individuo. Es que este número nunca ha sido un número que alguien diga eso es mentira. Una prox, solo sabemos que tiene más de 200. Hay huesecillos que algunos tienen y otros no. El sistema óseo está integrado por un eje central del cual salen una serie de prolongaciones. El eje central está formado por el cráneo en su parte superior, la columna vertebral en su parte media y los huesos de la pelvis y de la parte inferior, que serían las piernas. Las prolongaciones por su parte están constituidas por las extremidades superiores, que serían los brazos, ¿verdad? Y por las famosas costillas, ¿verdad? Una de las funciones principales del esqueleto es protección de órganos del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, las costillas protegen al corazón, a los pulmones, a todo eso que está por dentro, ¿verdad? Ya ¿cómo se llama esto? El cráneo cubre al cerebro, ¿verdad? Porque no fuéramos aguaditos. Entonces, por ahí como que siempre se dice que una rotura de un hueso es mucho más fácil sanarse que, por ejemplo, fregarse un ligamento, pues, o las articulaciones. Es más difícil, ¿verdad? Porque los huesos tienen esa capacidad de que pueden regenerarse, ¿verdad? Igual que los músculos, más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, alguien que tiene brazos delgaditos, no es mi caso, ¿va? Porque yo tengo brazos gruesos y bien hechitos, ¿verdad? Cuando empieza a hacer ejercicio, pues le da dolor muscular, ¿verdad? Ahí lo que estamos haciendo es rompiendo los músculos. Y entonces el cuerpo empieza a regenerar. Y en esa regeneración es cuando el músculo va creciendo. Por eso es uno de los accidentes más bonitos que puede existir en el ser humano. ¿Verdad? El hacer ejercicio, el romperse los músculos para que ellos puedan generar más musculatura es cuando uno empieza a ponerse como estoy yo, ¿verdad? Bien cholillo, sí, ¿verdad? ¿Me entienden? No como ustedes que están bien delgaditos. Cuando uno deja de hacer, no se pierde. Si lo ha hecho a base de proteína, le va a permanecer su músculo bien bonito. ¿Verdad? Con el tiempo, pues se va a ir haciendo más flácido. Ajá, pero no es que lo pierda, no. Ahora, si ha sido a base de esteroides o de hormonas, es como agua, como grasa, se llena de grasa. Entonces, en unos meses se cae. Muy bien, esqueleto. Vamos a hablar ahora del crecimiento de los huesos. Cuando estamos chiquitos, muchos de nuestros huesos no son totalmente sólidos, sino que hay como algo cartilaginoso. ¿Se han fijado en la pechuga del pollo? Siempre tiene una puntita así como aguadita, como blanquita, y yo me lo como, vea, pero es malo, pero yo me lo como. Entonces ese es como cartílago. Los huesos de los niños, muchos de los huesos tienen esa forma, son como aguaditos. Por eso es que un niño se puede mal matar y entonces quiebra, porque tiene muchos huesos así como estirables, no sé cómo decírselo. Ya nosotros ya caemos en el plan. Yo, por ejemplo, ya he caído en el plan que si me malmato todo, me quiebro, porque ya no tengo ningún hueso en crecimiento, ya todos están como duros. Pues ustedes a lo mejor todavía tengan algunos huesos que están en crecimiento aún, porque no tienen 25 años, ¿verdad? Entonces dice, está formada por tejido cartilaginoso más blando, o sea, como huesito aguadito, ¿vale? Como ese hueso. ¿Vea? Eso se le llama cartílago de crecimiento.
ya que a partir de ella se va formando un nuevo tejido óseo. Ese cartílago, a medida que va creciendo el hueso, se va desapareciendo, ¿verdad?, en el cuerpo, ¿ya? Cuando se endurece, o sea, osificación, está entre 20 y 25 años, se detiene el crecimiento. Por eso es que dicen que la estatura máxima que voy a tener, la voy a tener cuando tenga 25 años. ¿Vea? Y si usted llegó a unos 60, ya no hay esperanzas de que después de los 25 mida unos 70, ¿verdad? No hay forma. Incluso empezamos a decrecer porque ya empezamos como a encorvarnos y todo eso. Así que si todavía tienen ahí unos sub 20 años, todavía pueden crecer un su par de centímetros en estos años, ¿verdad? Se detiene el crecimiento óseo, viene determinado por varios factores hormonales. La hormona del crecimiento deja de existir o de segregarse, y las hormonas sexuales, ¿verdad? Ahí estaría el crecimiento, entonces crecen, ¿verdad? Resulta que cuando un hueso crece, no crean que crece solamente a lo largo, crece también a lo ancho, ¿verdad? Creo que eso está en la siguiente. Ahí está, miren, formación y destrucción del hueso. Evidentemente, yo tengo este sistema óseo, mi cuerpo tiene este sistema óseo con 160 libras, que es lo que peso, pero si llegara a pesar algún día 300 libras, no vayan a creer que yo tengo este mismo tipo de hueso. Mis huesos han ensanchado, o sea, porque obviamente con estas piernitas que tengo sequillas, no voy a tener estos mismos huesitos cuando ya tengo una pierna triple, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, el hueso también se ancha, y muchas veces se ancha más de lo que se alarga, porque crecemos a los lados, ¿verdad? Crece la pancita, crecen las piernas y todo lo demás, pero también crece el hueso que está formando parte de él. Vea, por eso un sistema esquelético de alguien con obesidad mórbida es bien grueso, bien grandote, los huesotes ya parecen de dinosaurio, ¿verdad? Y un hueso de nosotros es pedacito de hueso, ¿verdad? En ese sentido. Existe una formación continuada de hueso que llevan a cabo unas células que se hallan en su interior, denominadas osteoblastos. Al mismo tiempo, el hueso ya formado va siendo destruido continuamente por otro tipo de células, los osteoclastos. Osteoblastos forma, osteoclastos destruye. En condiciones normales debería haber un equilibrio total entre ambos procesos de formación y destrucción del tejido óseo. Ya un adulto mayor ya no está en condiciones normales. Entonces, ¿qué pasa? Tiene más destrucción de hueso que producción de hueso. Y acá se viene la osteoporosis, la descalcificación, y que los huesitos se hacen bien frágiles porque empieza como a una pared empezarle a hacer hoyos, ¿verdad? Que la va debilitando la pared, y ante un medio golpecito, pues se nos quiebran nuestras abuelitas y todo eso, ¿verdad? Sí, la mala alimentación acelera ese proceso. Es probable que haya ciertas comidas, como hay ciertas comidas que ayudan a que eso sea más lento también, ¿verdad? Se da. Entonces, lo que muchas veces le dan a una persona son suplementos alimenticios que calcifiquen al hueso, ¿verdad? Pero es que eso se da desde la juventud, desde nosotros. Desde ahorita ustedes tienen que cuidarse para tener una vejez plena, así como Maribel Guardia, que ya tiene 60 años, 65 tiene, y se ve
muy bien cuidada. Ahí está. Variaciones de las características óseas. Lean, ahí está lo que estábamos hablando. Nuestra edad adulta, ustedes están a punto de ser adultos ya, si es que no lo son ya. Ya nuestros huesos son duros y por duros, quebradizos. Así. En la infancia ahí está, los huesos son flexibles por lo mismo de que tiene huesito aguadito, ¿verdad? Cae un niño, no se quiebra, se le encurva, ¿verdad? ¿Ya? Y pues después se le compone y no se quebra. Durante la senectud, o sea, durante la vejez, ¿verdad? Los huesos se vuelven frágiles y quebradizos. Pierden calcio. A eso se le llama osteoporosis, que creo que es lo más común de las enfermedades de los huesos, ¿verdad? La osteoporosis, la descalcificación del hueso en ese caso. Y ahí miren, lastimosamente, el más mínimo golpe o esfuerzo puede producir una fractura. Por eso es que muchos adultos mayores, ese es su fin. Están bien, 70 años, 75 años, bien. Solo se deslizó y se quebró y de ella no se repone. No sé si les ha pasado con vecinos o gente de la colonia que ay, la abuelita se cayó y está quebrada de la clavícula, ¿verdad? Y ya no se levantan y ya ese es el fin, ¿verdad? Entonces, eso debe de ser. Es algo, jóvenes, que no se puede evitar. De verdad, no se puede evitar. Pero sí podemos hacer que nosotros tengamos cuarentón, cincuentón y que nos veamos bien, que nos sintamos saludables, ¿verdad? En ese sentido, pues hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que dormir bastante, hay que no estresarse, ni una de esas hago yo, todas hago las contrarias. Hoy estoy estresado, duermo 3 horas, como desordenado últimamente. Estoy haciendo que el estilo de vida, cada año que pasa, porque el estilo de vida te va haciendo más rápido. Sí. Sí. Es difícil, bastante difícil. En mi caso, donde estoy, ahorita ya me mandaron una imagen de, aquí estaba viendo, cosas que pasan. A veces que solo tener estropado, sí, sí, completamente. Así que hay que vivir la vida lo mejor posible. Muy bien, vamos a ver algo de la fisiología del cuerpo, que serían algunas funciones del sistema óseo. Entre ellas hay esas 4. Miren, crecimiento, protección, formación de las células de la sangre y depósito de diversas sustancias. Funciones del sistema óseo. La primera función y la más fundamental desde nuestra niñez, pubertad, adolescencia, es el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento, tanto en lo largo
como en lo ancho. En las primeras etapas de nuestra vida, lo largo. En nuestra segunda etapa de la vida, lo ancho, ¿verdad? Y esa segunda etapa es la que no hay que llegar. O el otro función que ya lo había mencionado era la protección, ¿verdad? Por ejemplo, ahí lo dice que, por ejemplo, ciertos huesos protegen, por ejemplo, el cráneo, el cerebro y lo que les decía, ¿verdad? La caja torácica más las costillas que protegen al corazón y a los pulmones, ¿verdad? También toda la parte esta de los huesos aquí por donde está el aparato reproductor cuida bastante al aparato reproductor masculino y femenino, ¿verdad? ¿Cómo se llama este hueso? Se me ha olvidado. Este hueso que está aquí, el plano. También la tercera función, formación de las células de la sangre. Ya vamos a hablar de la médula ósea. Ahí se encuentra la médula ósea. Es un tejido blando que ocupa las cavidades internas de los huesos y desempeña una importante misión, que es formar las células de la sangre en la médula ósea. Esa es una de las vitales importancias. Y sirve de depósito de diversas sustancias, ¿verdad? Ya que almacena sales minerales en los huesos y sobre todo almacena calcio, ¿verdad? Por eso hay que comer alimentos o leche, por ejemplo, que tiene calcio, ¿verdad? Porque eso ayuda a que tengamos una adultez mucho mejor. Serían las funciones como más importantes del sistema óseo. Vamos a ver lo que es la estructura del hueso. Un hueso está formado por dos partes, digamos, la sustancia ósea y la médula ósea que habíamos hablado anteriormente, en la lámina anterior, ¿verdad? La sustancia ósea, ahí lo dice la definición, es la parte dura del hueso. Ahí es donde está el abundante calcio. A nuestra edad tenemos bastante calcio formando parte de nuestro cuerpo. Y pues la sustancia ósea adopta dos formas, hueso esponjoso y hueso compacto. El hueso esponjoso está, la otra diapositiva viene en la imagen para que tengamos una idea. Está formado por unas finas trabéculas en forma de red. Es como una estructura, pues, que dejan muchas pequeñas cavidades en su interior. Se encuentran en los extremos de los huesos largos y en el interior de los demás huesos. Y el hueso compacto es un tejido de estructura gruesa y rígida que proporciona a los huesos su dureza. Es como el hueso externo, pues, el que está por fuera. En el pollo, cuando nosotros comemos pollo y de repente estamos en la casa y masticamos el hueso, llegamos al hueso esponjoso, que es como aguadito. Entonces, quieras o no, hasta nos tragamos algunos huesitos, ¿verdad? En ese sentido. Los nerviecillos son las articulaciones, como lo blandito. Ajá, pero sí está el hueso duro y cuando lo quebramos está el hueso esponjoso, que es bien rico. Es como es huequito, tiene huequitos, almacena como
el jugo del sabor de la comida. Entonces, como que uno le hace una succión y se siente, yo lo hago, pues, no sé si ustedes lo harán, yo sé que sí, y obviamente eso lo hacemos en nuestra casa, allá en el restaurante o en la reunión, como me toca a mí, pues ni el hueso podemos tocar, bajo me quedo con la cara de pegarle un mordisco ahí, y pues eso. Vean la imagen, ahí está. Si padecen de, ¿cómo se llama? De tripofobia, va a afectar la imagen. No parecen de tripofobia, nadie. No. No está tan feo. Yo no puedo, yo no aguanto eso. Está feo. Vaya, miren, ahí podemos ver el hueso esponjoso, que es cabal, donde se aloja todo el juguito. ¿Verdad? El hueso compacto, que es este, allá, la parte dura en sí, es la que aguanta un golpe cuando uno se cae, y pues si tenemos buen calcio no nos va a pasar nada. La médula ósea está por dentro, que es la generadora de las células sanguíneas, ¿verdad? Y otro rollo, los capilares. Vale, vamos a hablar un poquito de lo que es la médula ósea, ¿verdad? Esto hoy mismo les dejo la diapositiva, ¿verdad? En Sinapsis para que las descarguen y las puedan tener. Médula ósea rellena las pequeñas cavidades del tejido óseo esponjoso, ¿verdad? Lo vimos en el anterior. Y también las cavidades interiores de los huesos largos. Por ello, a estas cavidades se les llama cavidades medulares. La médula ósea puede ser roja o amarilla. La roja es la de mayor importancia, puesto que es la encargada de fabricar todas las células de la sangre. Qué importante, ¿verdad? Desde aquí, lo importante del sistema óseo, ¿verdad? Ya que, pues ahí se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En los recién nacidos, la totalidad de la médula ósea es roja. Ahí está. Cuando les toque el aparato circulatorio, tienen que hablar de los glóbulos rojos, que le da el tono a la sangre, ¿verdad? Los glóbulos blancos, que es la que genera lo de las enfermedades o no las enfermedades, y las plaquetas, que son las que generan la coagulación sanguínea, ¿verdad? Gracias a las plaquetas, pues, se puede coagular la sangre. En ese caso, ahí, pues, nos presentan la imagen de cada uno y la función que tiene. En ese caso. Ahí podemos ver, vea, el hueso esponjoso, que es el blandito, vea, y en las cavidades medulares, vea, tenemos a la médula ósea, que decíamos que en el recién nacido, pues, es rojo totalmente, y en el adulto puede ser rojo o de tono amarillo. Ahí podemos ver cómo, pues, se ubica o dónde se ubica la médula ósea en sí. ¿Vea? Ahí estaríamos hablando de eso. Vaya, tipos de hueso. Esto también es bien importante que lo sepamos. Tipos de hueso. Hay por lo menos 3, pero aquí, pero son más, ¿verdad? Están los huesos planos, están los huesos largos y están los huesos cortos. Y también están otros como los huesos irregulares, ¿verdad? Que no tienen ninguna de las 3
a características anteriores, ¿verdad? En ese sentido, los huesos planos pues son aplanados, los huesos del cráneo son de este tipo. Los huesos largos, su forma típica es alargada, su parte media se denomina diáfisis y sus extremos epífisis. Un ejemplo típico es el fémur. Huesos cortos, no predomina ningún eje sobre los demás. Los huesos de la muñeca, las vértebras, son buenos ejemplos. Muy bien, ahí estaríamos. Y pues con esto vamos a ir terminando, según lo que veo acá. Vamos a mostrar en la última lámina un ejemplo de cada uno, para que tengan una idea de cómo vamos. Ahí está. Los tipos de huesos. Ahí está el hueso largo, como el húmero, el hueso corto, como el carpo, vea, el hueso plano, como el esternón, que es este de acá, vea. Están los huesos irregulares, como las vértebras, vea. Y los huesos sesamoideos, como redonditos, vea, algo así, que son como la rótula, que es el que está aquí. No, nunca he sentido un huesito aquí que se mueve. Esa es la famosa rótula. Y es para que pueda hincar quizá. Va, entonces, no se pudiera hincar uno si no tiene rótula. Sí, no se pudiera. Va, entonces ahí estaría pues finalizando la jornada de hoy con los tipos de huesos. ¿Alguna pregunta? La otra semana pues sigo con más de esto, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? Ahorita. Vaya, como no hay ninguna pregunta, pues voy a dejar la grabación. Muchas gracias y bendiciones.